Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes, bienvenido nuevamente a este programa. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Iván Rojas, internacionalista e investigador. Pongo en contexto y leo de entre otros medios DW que destaca. Ha sido noticia desde ayer, así como era noticia, por ejemplo, para Estados Unidos, pues la imputación por 34, además, cargos al expresidente Donald Trump. Eso fue noticia de este lado, pero el otro lado también, y en general para el mundo, la adhesión y muy rápida de Finlandia a la OTAN. Las fronteras de los países de la OTAN con Rusia se duplicaron en longitud este martes, llegando a 2.600 kilómetros. Finlandia, que pasa a ser el integrante número 31 de la alianza, tiene una frontera de 1.300 kilómetros con la Federación Rusa, que transcurre por un territorio poco poblado y en gran parte no está fortificado. Y esto ocurre en medio de lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania, obviamente la amenaza que sintieron algunos países que ya en un pasado han sufrido además también por ese imperialismo, en ese caso, bueno, cuando existía la Unión Soviética. Y de eso y más vamos a hablar con nuestro invitado. Iván, ¿cómo estás? Nuevamente, y el efecto que puede generar en esta guerra y particularmente en la política del Kremlin, la adhesión de Finlandia a la OTAN. Muy bien, gracias. Creo que lo primero es que esto va a poner en el tapete otra vez la posible adhesión de Ucrania a la OTAN. Dmytro Kuleba, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, sigue insistiendo en que se le permita a Ucrania unirse, pero hay varios miembros que tienen reticencias respecto a la reacción que pueda tener Rusia. Eso por un lado, pero igual llama la atención porque Ucrania no pertenece a la OTAN, pero Ucrania está contando con el apoyo de la OTAN y ya incluso en lo que es el suministro de equipo bélico, que podría estar colocando incluso o poniendo en desventaja a Rusia por lo que vemos. No sé qué percepción tienes al respecto en lo que es el desarrollo de esta invasión a la larga durante este 2023. OTAN está y los países están hasta renovando su arsenal, están renovando todos sus equipos de guerra y enviando a Ucrania pues lo que tienen además, ¿no?, ya en uso para esa defensa ante la invasión de Rusia. Entonces, ahora de acuerdo a esto, pues la realidad es que tanto puede actuar Rusia dentro de ese bloque ya muy activo, que se activó justamente por su invasión. Bueno, Rusia puede jugar el desgaste. La ayuda hacia Ucrania no va a durar eternamente. Sencillamente hay presiones políticas en Estados Unidos, lo hemos visto. Hay algunos miembros del Partido Republicano que han dicho que no se le puede dar un cheque en blanco a Ucrania, que Estados Unidos no puede meterse de forma extendida en otro conflicto. Y bueno, si eso en Estados Unidos, que es el que de lejos le ha dado más ayuda militar a Ucrania, en los otros países ha habido, en algunos, no en todos, protestas o comentarios similares. Entonces eso es lo que juega Rusia, al desgaste, a soportar la guerra hasta que la ayuda empiece a decrecer y Rusia pueda tomar la ventaja otra vez. Pero eso es factible realmente, porque la realidad es que también el resto del mundo se puede sentir amenazado con esto, y Europa también. Ahí estamos viendo a Finlandia, que Finlandia se había mantenido neutral y ahora rápidamente, luego de la invasión, dijo, no, necesito que sea ser parte de la OTAN, como lo ha pedido Ucrania, y también está Suecia en el camino. Entonces, una cosa aceleró la otra, me explico, ya que todo el mundo estuviese a la defensiva a partir de ahora y preparado para cualquier eventualidad mayor. Ese es el argumento ucraniano, el argumento de que si no luchamos la guerra en Ucrania, la vamos a tener que luchar en otra parte, en otra frontera. Y que ayudar a Ucrania sale mucho más barato que, digamos, luchar una guerra en los propios países de la OTAN. Ese es el argumento. Claro, Rusia probablemente en el resto de esta década no esté pensando en invadir más países, considerando todo el desgaste económico y militar que ha sufrido. Pero no es descabellado. El problema es que Rusia está partiendo de una visión muy vieja, muy desactualizada de esfera de influencia vis a vis la OTAN, que no, para mí por lo menos no tiene sentido. Ucrania es un país soberano que puede unirse o no unirse a la Unión Europea o a la OTAN, y eso no tiene por qué afectar a Rusia. Entonces, de un principio el discurso ruso está bastante débil en ese aspecto.
Sí, eso de que incluso, bueno, lo que decía Rusia de que se va a preparar y va nuevamente a retomar el equilibrio entre lo que ha sido esta decisión de incorporar a Finlandia a la OTAN. Pero también, como dices tú, ese escenario de poder atacar a otro país es improbable o es ilógico porque eso le genera mayor vulnerabilidad. Son dos frentes, ¿no? A Rusia que todavía está tratando de reponer dentro de las pérdidas que ha tenido de personas y de equipos. Entonces es como relativo todo y ahí también la pregunta de la inclusión en la OTAN, si ya como te decía, Ucrania está recibiendo apoyo de una u otra manera con los cuestionamientos, pero lo está recibiendo, eventualmente ante lo que podría ser el ataque a otro, ese bloque se volvería a organizar. Entonces, esto de las adhesiones, hasta qué punto realmente es necesario en el contexto actual. Es necesario porque cambia totalmente el panorama, aunque no parezca. Una cosa es apoyar con equipos, apoyar incluso con tanques Ya. o con chalecos antibalas. Otra cosa es tener el respaldo del artículo 5. Según el artículo 5, si es atacado un miembro de la OTAN, los otros miembros automáticamente deberían actuar como si fuesen atacados también. Se dice, de hecho, que si Ucrania fuese parte de la OTAN desde antes de la invasión, Rusia no hubiese invadido. Y eso probablemente es cierto. Entonces ahí radica la diferencia. Ucrania tiene una buena relación con la OTAN, tiene unos mecanismos es la Comisión Ucrania-OTAN, que se está reuniendo de hecho en estos días, pero no es lo mismo que ser un miembro. Pero en este momento Ucrania, incluso si la mayoría de los países quisieran que se uniera, no se uniría por Hungría. Hungría lo bloquearía probablemente. Mm. Lo que sí es que, bueno, toda esa frontera de la OTAN se amplía. Y el argumento inicial fue ese, la amenaza que sentía Putin a la presencia de la OTAN en ese territorio. Ahora que está todavía abarcando más, ¿cuál puede ser la respuesta de Moscú, que ya ha advertido que va a tomar una serie de medidas? Moscú probablemente haga algo de lo que llamamos en inglés posturing, que es mostrarse fuerte, quizás mueva a una que otra tropa más cerca a la frontera con Finlandia de forma de amenaza, pero no creo que haga nada mucho mayor a eso. Rusia no está ahorita en una posición económica tan envidiable como, por ejemplo, castigar económicamente a Finlandia, por ejemplo. No tiene los recursos para hacerlo y tampoco tiene soldados de sobra para estar, así sea, amenazando con cantidades importantes de tropas. Del otro lado, probablemente Mm. Finlandia sí se organice con la OTAN para reforzar la frontera, no de forma inmediata, pero con planes a largo plazo. Mm. Ahora, el ingreso de Finlandia ocurre más rápido que el de Suecia y lo pidieron al mismo tiempo. A propósito de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cuándo podría ser el de Suecia y básicamente por qué se decidió por uno primero que el otro o no los dos al mismo tiempo? Recordemos que para unirse a la OTAN necesitas el apoyo de todos los miembros, es decir, de forma unánime. Y Ujú. Turquía tiene algunos problemas con Suecia. En el territorio sueco viven algunos kurdos que por el gobierno Mm. turco son considerados terroristas. También se dice que Turquía en este momento sigue teniendo buenas relaciones con Rusia y que está usándolo de una manera para aplacar un poco a Rusia. Y hasta se dice que es una triangulación de Turquía para presionar a Estados Unidos, como para presionar por mejores ventas en equipos militares. Se ha hablado sobre todo de aviones militares, de ventas las cuales Turquía se había quedado por fuera por otras razones. Entonces esas son como las tres explicaciones. Y bueno, la combinación, la última es que Erdogan está en campaña electoral. Entonces mostrarse fuerte, nacionalista, usando a la OTAN es otra razón para cual retrasar ese sí que ya le dio a Mm. Finlandia. A la par y ya para terminar de esta invasión de Rusia a Ucrania y lo que ha generado en consecuencias para el mundo, además para esos países, pero ahí en paralelo el desarrollo de toda una carrera armamentista y ahí la pregunta también dentro de esa realidad paralela, ¿cuáles son los beneficiados en medio de todo esto y eso cómo incide en el mantenimiento del conflicto en el tiempo? A ver. Bueno, yo no diría que hay beneficiados. Siempre se dice que en las guerras los productores de armas salen ganando, pero digamos, incluso en épocas de paz, cuando hay una paz tensa, también se venden armas, también se Sí. investiga en desarrollo armamentístico. Más bien Estados Unidos
tenía tiempo que debía dedicarse a volver a perfeccionar sus máquinas, sus mecanismos, su tecnología. Se dice que la guerra de Irak y Afganistán concentró demasiado a Estados Unidos en el Medio Oriente y no lo dejó ver que tenía otros rivales importantes. Y eso ha dejado a Estados Unidos un poco en el aparato y ya se está reactivando. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, Iván, para conocer tu punto de vista como internacionalista e investigador. Iván Rojas, hablando de la adhesión a la OTAN de Finlandia y la respuesta de Rusia. Buenas tardes para ti. Voy a hacer publicidad y luego ya estaremos conversando con quien es especialista en fertilidad. Tiene muchos años trabajando en esa área, me refiero al doctor Alfredo Martel. Él, de hecho, es director de Fertilab, que es un centro justamente dedicado a esto, una unidad de fertilidad en la Clínica de la Vila en Caracas, pero con él vamos a revisar lo que ha sido una alerta de la Organización Mundial de la Salud del incremento notable en problemas de infertilidad. ¿Por qué? Lo hablaremos en unos minutos, pero antes quiero hablar, entre otras, Una oportunidad para empezar.